hermanos, que la gloriosa paz de Cristo siga con nosotros en esta tarde. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que estamos presentes en esta reunión, a la reunión con las Escrituras, a la reunión con la palabra, buscando que Dios pues nos siga enseñando, nos siga ayudando. Antes de empezar, le quiero dejar saber a los hermanos que pude conectarme con el hermano Joel Berríos. Ayer hablé con él 2 veces y le mandó saludos a todos y un abrazo y un beso. Él está pues en su lugar y está pasando su proceso, pero me dijo que los ama a todos y que pues él sabe que todo tiene su tiempo. Amén. Así que él le manda un abrazo y un saludo a todos y los quiere mucho. Y yo le dije que ustedes también lo amaban de una manera muy especial. Sigan orando por él, que todo tiene su tiempo. Amén. Pues tenemos un tema que es bien interesante, un tema sencillo, bien sencillo, pero a la vez bien profundo. ¿Por qué yo digo que es un tema sencillo y a la vez bien profundo? Porque es un tema que nos puede ayudar a alcanzar la meta de lo que estamos nosotros persiguiendo en esta forma de doctrina. Nuestra meta es lo que dijo Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros en este tiempo, hermano, no porque seamos mejores que nadie, sino porque le ha placido a Dios darnos esta forma de enseñanza. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, venimos delante de ti tal como somos. Señor, este es tu pueblo, esta es tu obra. Tú has creado la vida de cada uno de los que estamos aquí y tú eres el que nos has venido formando el sentido hacia tu obra. Te rogamos que tú nos ayudes en este día y que lo vayamos a compartir aquí nos sea de beneficio, de provecho, para seguir creciendo y avanzando hacia la meta que tenemos puesta por delante. Ayúdanos a correr con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Padre, alumbra los ojos nuestros en este día y que el espíritu nuestro sea conectado al espíritu de tu palabra, que tú nos ayudes a entrar y a poder encontrar el beneficio que hay en tu palabra en este día. Bendice este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una enseñanza que Dios nos ha dado y es una enseñanza real. Cuando digo real es que no es cualquier enseñanza. Usted la puede ver como cualquier cosa, pero la enseñanza que Dios nos ha concedido a nosotros no es cualquier cosa. La enseñanza que tenemos es la enseñanza del reino. Y como dice el apóstol Pablo, tenemos un altar del cual no tienen derecho de participar los que participan del tabernáculo. Es decir, que Dios nos ha llevado a un lugar en la enseñanza que nosotros debiéramos estar demasiado agradecidos y buscando, como dicen los americanos, looking forward, buscando hacia adelante, buscando a ver qué más tiene Dios para nosotros. ¿Qué más nos quiere dar el Señor? ¿Qué más quiere hacer Dios en la vida de nosotros por la palabra y por medio de la forma de doctrina a la que nos hemos entregado? Dios tiene una sola enseñanza. Miren esto. Hay millones de enseñanzas, pero hay una sola enseñanza, pura, virgen, santa,
incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, una enseñanza pura, real. Pero hay millones y millones y millones de enseñanzas. Pero es para que nosotros, como dice el proverbista, una sola es mi amada. Si hubieran habido muchas, aunque había muchas, pero había una sola a quien Dios amaba. Quiere decir que hay una sola enseñanza a la que Dios ama. Y si nosotros tenemos esa enseñanza y entendemos que estamos siendo partícipes de ella, debiéramos amar a Dios de igual manera por habernos hecho partícipes de esta vida y de esta gracia. En esa enseñanza está toda la complacencia de Dios, en la enseñanza que Dios nos ha dado. Y ahí pueden buscar Mateo 17:5. No lo voy a leer para que lo lean después. Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 9:35. Es un testimonio. El nombre de este testimonio, de esta enseñanza, se llama Jesús. Porque Dios la llamó así, porque es la única enseñanza, es la única enseñanza que hay salvación. La llamó Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y porque no hay en ninguna otra enseñanza salvación que no sea en Jesús. Por eso es que tenemos una enseñanza que no es cualquier enseñanza. En Mateo 1:21 dice que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, para ir con lo que estoy expresando. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Es para que veamos, hermanos, que la enseñanza que tenemos no es cualquier cosa. Ahora, para empezar el tema que tenemos, le quise dejar estas cositas para ahora darle el tema. Y vamos a hablar un poquito en esta tarde sobre la puerta. ¿Oyeron eso? La puerta. La puerta. Y vamos a leer rapidito aquí. En el libro que todos lo conocemos, esa escritura, porque es una escritura tan leída entre nosotros y se ha leído miles de veces, se ha hablado de ella. Pero vamos a mirarla ahora, a ver qué nos quiere decir Dios con estas escrituras. Recuérdese que todas las escrituras son inspiradas divinamente y todas tienen de parte de Dios un testimonio que Dios quiere darle al pueblo y quiere dejar al pueblo consciente, porque todas las escrituras vienen para concientizar a los hermanos, a los santos. Dios nos ha llamado, nos ha traído a este lugar por medio de la enseñanza que Él nos ha dado. Y tenemos estas escrituras aquí, unos cuantos versos, 5 versos del capítulo 10 de Juan, el Evangelio de Juan. Dice, de cierto, en el nombre de Jesucristo, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Debemos ponernos a pensar. Para nosotros poder entrar por la puerta, tenemos que conocer la puerta.
Y todo el mundo dice, si yo le pregunto a todo el mundo, ¿y quién es la puerta? ¿Qué es la puerta? Todo el mundo va a decir, Jesús dijo, yo soy la puerta. Eso lo dice las Escrituras. Ahora, ¿entiende usted qué quiere decir Jesús y qué nos quiere decir Dios con esa expresión? Yo soy la puerta. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es que Dios nos lo dé a entender lo que Él está hablando por las Escrituras. Nos dice que Él es el que no entra por la puerta. Quiere decir que hay una manera de entrar a la enseñanza que tenemos nosotros, que es la enseñanza real, la enseñanza pura, sin contaminación, inmarcesible, que tiene Dios reservada para los que le aman. Esa enseñanza tiene una puerta. Es interesante porque no es algo bien complicado para entender, pero es algo que nos puede ayudar a estar claro en lo que estamos siguiendo. Dice el verso 2, pero antes de leer el verso 2 parece que muchos suben. Y miren cómo dice, sino que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, que es el redil es ¿qué? El redil es el lugar donde se reúnen las ovejas, donde se congregan las ovejas. ¿Dónde nos congregamos nosotros? ¿Cuál es el redil ahora mismo entre nosotros? Es la enseñanza que tenemos, porque es la que nos reúne. Ahí es donde nos reunimos todos. Pero nos ha reunido Dios en esta forma de doctrina. Aleluya. Ha sido Dios mismo el que nos ha reunido en esta forma de doctrina. Pero Él dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Y si la palabra nos está exhortando esto, ¿qué quiere decir? Que se sube por otra parte. Cuando usted invita a una persona a su hogar, usted no lo va a hacer entrar por una ventana. Yo no, si viene alguien aquí yo tengo una ventana atrás de mí aquí, pero la puerta está detrás de mí. Si viene una persona a visitar mi hogar, tiene que entrar por dónde? Tiene que entrar por donde debe entrar, que es por la puerta que está detrás de mí. Ese es el lugar para entrar. Si sube por la ventana, está subiendo por el lugar equivocado. Más, el verso 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas G. Miren eso para que usted vea que eso no está sencillo, porque el que entra por la puerta es el pastor de la oveja. Entonces, ¿quién es el pastor de la oveja? O es el pastor de la oveja o es la puerta, porque Jesús, decimos que es Jesús el pastor de las ovejas, bien, y decimos que Jesús es la puerta. Entonces, si entra, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Pero nos están mirando ahí que es que entró por la puerta. Es para que nos pongamos a pensar, hermano, y no nos queremos ir livianamente en lo que leemos. Queremos entender lo que estamos leyendo. ¿Qué nos quiere decir Dios con ese verso 2? El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Miren ahora, a este abre el portero. Otra cosa, ahora hay un portero. Está la puerta, está el portero y está el pastor de las ovejas que entra por la puerta. Para que veamos, hermano. Y las ovejas oyen su voz. Y están las ovejas que son las que están atentas a lo que se está hablando en ese lugar. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella
y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermano, me explico con el verso 2 y 3. Primeramente, entre nosotros, ahora mismo entre nosotros aquí, habemos pastores. Aunque nadie quiera reconocer que es un pastor, aquí habemos pastores. Y el que diga que no hay pastores, entonces está equivocado. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Entre nosotros está el pastor. Esto es un redil. Esto es un redil entre nosotros. Ahora, para el pastor, entrar por la puerta, que es la enseñanza real, tiene que ser Dios el que le abra la puerta, el que lo entre por esa enseñanza. Para entonces él, cuando entra en la enseñanza, está en la enseñanza, puede salir y que hallar pasto para darle a las ovejas. Usted tiene que mirar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Entonces, por eso dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Para usted poder enseñarle a un pueblo, usted tiene que haber entrado por la puerta de la enseñanza llamada Jesús. Usted tiene que entrar al testimonio llamado el Cristo, para usted darle testimonio y poder sacar con la enseñanza que usted va a encontrar en ese lugar. Usted tiene que hallarse con la enseñanza, como dice aquí verso 9, más adelante ahí: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Para qué? Si haya pasto, ¿para qué son los pastos? Los pastos es un alimento que tiene la palabra, es la enseñanza. Pero hay que entrar. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Usted está viendo que nosotros queremos darle al pueblo lo mejor, pero hay que entrar por la enseñanza real de la palabra para poder encontrar lo que el pueblo necesita. Y nosotros no podemos entrar por otro lugar, tenemos que entrar por la enseñanza de la palabra. Tenemos aquí algo. Primero, ¿qué es una puerta? Porque decimos que Jesús es la puerta, muy bien. Ahora, ¿qué es una puerta? ¿Y qué simboliza una puerta? Porque Jesús dijo que Él es la puerta. Y si yo le dijera a la hermana Ada que ella es una puerta, ella me va a decir: ¿puerta de dónde? Si la hermana Ada no cree que ella es una puerta, entonces no ha entrado ella por la puerta. Estas son cosas que hay que ponerse a pensar. Si yo le dijera al hermano José de la Rosa que él es una puerta, y si yo le digo al hermano Gabriel Álvarez que él es una puerta, mire, hermano, por eso es que el asunto de ver a Jesús como una persona es muy errado. Nosotros no podemos ver a Jesús como un hombre. Podemos ver a Jesús como la enseñanza. Cuando usted entra en la enseñanza, es porque Dios le abre a usted el sentido. Cuando Dios le abre la mente al hombre, al creyente, es que le está abriendo la puerta para entrar a la comunión celestial con Dios, al lugar de Dios. Y entonces cuando usted entra a ese lugar, usted vaya al pasto, porque entró por la puerta. Pero ¿para qué lo entran allá? Para lo mismo que hicieron con los apóstoles. Por eso yo le dije que si yo le dijera a Ada que ella es una puerta, que si le digo a José que él es una puerta, si le digo a Gabriel que él es una puerta, si le digo a la hermana Ana, al hermano Martín y a todos los hermanos que enseñan aquí que ellos son una puerta y no lo han entendido todavía, entonces pues, ¿de dónde están trayendo ustedes el pasto?
¿En dónde está encontrando usted el pacto que usted está trayendo entre nosotros? Sí, porque dice el verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Primero tiene que usted ser salvo. ¿Qué quiere decir ser salvo? Poder entender. Porque usted para dar tiene que primero recibir. Y entrará, saldrá y hallará pasto. Ahora, esos apóstoles que menciona aquí, que le mencioné, que eran puertas, porque ellos quedaron como puertas, pero primero, antes no eran puertas, ellos eran parte de que ellos eran del redil, estaban en el redil y estaban siendo pastoreados, estaban siendo enseñados, pero cuando Jesús quedó en ellos recogido y ellos quedaron en Jesús recogidos, ¿quiénes eran los que tenían el testimonio y quiénes eran los que podían abrirle a alguien para entrar donde está Jesús? Son ellos. Mire, hermano, yo le puedo abrir a cualquiera para entrar a Jesús, porque yo me he constituido una puerta, pero no yo, Dios me ha constituido a mí en una puerta. Y como dice aquí el Salmo 24, vamos a buscarlo rapidito para que veamos algo aquí. Salmo 24, 24, 24. Y dice así, en el nombre de Jesús. Una cosa hay que buscar para llegar al lugar de esta enseñanza. Por eso cuando leímos lo de Sansón al principio, yo no sé si ustedes se dieron cuenta en el verso 3 de lo que leyó la hermana de Laida, que él arrancó la puerta con sus postes, ¿verdad que sí? Que la arrancó y se la echó en sus hombros y la subió a lo alto del monte, ¿verdad que decía así? Eso no es que yo arranque esta puerta que está detrás de mí, me la eche aquí en el hombro y siga subiendo por un monte. No es eso lo que está hablando la palabra. Por eso es que una cosa es lo que usted entiende y una cosa es lo que dice Dios. ¿Qué quiere decirnos Dios? Verso, verso 7, vamos a leerlo, pero vamos a leerlo desde el primero hasta el 6 para que veamos la condición que tenemos que tener nosotros para llegar a ser una puerta. Miren lo que dice el verso 1 del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos. Oiga eso, limpio de manos. ¿Será que yo tengo que lavarme las manos con detergente o desinfectante para tener las manos limpias? No son estas manos, pero son las manos espirituales. Las manos espirituales. Usted tiene que tener una conciencia limpia. Su alma tiene que estar limpia delante de Dios. Su espíritu tiene que estar limpio. Y eso solo lo hace la palabra. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El verso 7, aquí es que viene ahora lo que queremos nosotros mirar atentamente. Alzad
oh puertas, vuestras cabezas. ¿Cuándo usted ha visto una puerta con cabeza? Naturalmente, físicamente, ¿usted ha visto una puerta con una cabeza? Entonces no está hablando de puertas como la que está detrás de mí. Está dándole una orden, la palabra alzad. Oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Dos cosas hay, puertas y puertas eternas. ¿Y para qué está mandando la palabra que las puertas alcen sus cabezas? Y entrará el Rey de Gloria. Todos queremos estar en la presencia de Dios y todos queremos que Dios esté en nosotros. Pero tenemos aquí tenemos la enseñanza de preparación, porque cuando usted va a cocinar una comida, ¿qué es lo primero que usted hace? Cuando estamos cocinando una comida, preparamos, lavamos el arroz, preparamos las habichuelas, picamos para el sofrito, ¿ah? Tenemos todo limpio, lavadito y preparado porque vamos a cocinar, a hacer una comida. Para nosotros llegar al lugar de la santidad de Dios, para el lugar alto, para subir al monte de Dios, para subir a la presencia de Dios, tenemos que pasar el proceso del 1 al 6 de ese salmo. Luego que hayamos llegado ahí, nos manda la palabra alzad, oh puerta, vuestras cabezas. Usted tiene que considerarse usted como una puerta. Ahora mismo, yo en la música soy una puerta. Le pueden preguntar al hermano Rafa, vino aquí, tuvo un par de semanas conmigo y me tocó la puerta y yo la abrí y se llevó muchas cosas que estaban en mí, pero él tuvo que tocar la puerta y yo abrí. Es igual, como todos aquí somos puertas de una manera u otra, pero en la enseñanza, para nosotros ser puertas en la enseñanza de Cristo, tiene que la palabra habernos entrado a la doctrina original de ella. Tiene que la palabra habernos entrado a Cristo para nosotros entonces ser puertas eternas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, valiente, Jehová el poderoso en batalla. Vuelve y dice el 9, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Cómo vamos a alzar las cabezas? Lo mismo que hizo Sansón. Arrancó la puerta con sus pilares. ¿Y qué hizo? Subió la parte más alta del monte, la subió, alzó. Porque es que eso es una analogía que tiene la palabra, una enseñanza. Y lo mismo que hizo él, tenemos que hacer nosotros. Alzar nuestras cabezas, levantar la palabra en alto, mantener la palabra levantada en alto. La puerta representa el punto de tránsito entre dos realidades. ¿Usted sabe lo que son dos realidades? La natural, en la enseñanza de la palabra está la enseñanza natural y está la enseñanza espiritual. La puerta representa el punto de tránsito entre dos realidades. La exterior, que es lo que se ve, las cosas que se ven, simbólicamente caótica, porque en lo que se ve lo que hay es un caos en las cosas que se ven, porque cuando nosotros no entendemos las palabras, estamos como en un conflicto interno con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Pero cuando entramos a la interior, que representa el orden sagrado, es crucial. Entramos a entender a Dios, a conocer el plan y el propósito de Dios, pero es por medio de la enseñanza que nos ha sido concedida de parte de Cristo.
Cruzar el umbral de un templo o cualquier edificio sacro significa a nivel simbólico que se penetra en la propia identidad profunda. Entrar a Cristo, entrar a Dios. Por ejemplo, antes estaba el tabernáculo. El tabernáculo de reunión tenía la parte santa, el lugar santo, ahí entraban los sacerdotes, pero había una parte que había que entrar por una cortina para el lugar santísimo. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote y no sin sangre, por medio de un sacrificio. ¿Usted está viendo? Entonces la palabra es igualito, hermano. La palabra es muy importante que entendamos esto. En Éxodo 33:7 dice, y Moisés, hablando de ese tabernáculo, porque el que hizo el tabernáculo fue Moisés. Dios le dio a Moisés el diseño, el material y le dijo cómo quería que se levantara ese tabernáculo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Eso lo dice en Éxodo 33:7. Y en Éxodo 40:34 al 35, ¿cómo dice, hermana Ana, esa escritura? Éxodo 40. Al 34 al 35. Aleluya. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Amén. Usted está viendo a dónde quiere llevarnos Dios. ¿Por qué leo esta escritura? Porque estamos hablando de la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pasto. Y eso es lo que queremos nosotros, entrar al lugar de la enseñanza real para encontrar en ella el beneficio que Dios quiere darle a este pueblo. Hay que entrar a la primera parte del culto, que es la primera, que es lo primero que la palabra forma en el hombre. Y ahí hay algunas escrituras que se las dejo, que es en 1 Corintios 15, 21 al 22, donde dice que fue formado el primer hombre Adán, refiriéndose al tabernáculo terrenal. Y luego el 45 al 49, que es cuando son concientizados los espíritus. Hay una escritura muy poderosa en Apocalipsis 3:20. Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire cómo dice aquí, yo estoy a la puerta. Perdón, hermano. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, ¿quién está presentando ahí? ¿Quién es la puerta ahí? Porque él dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si Jesús dice aquí que estoy a la puerta y llamo, la puerta la está representando el creyente a quien Jesús le está haciendo aparición. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces hay que abrir la puerta, pero el único que puede abrir la puerta es el que oye qué. Oye la voz del que le está hablando, el que está tocando a la puerta. Eso no es un toque cualquiera, hermano. Es cuando la palabra te está dando un grado de conciencia para que tú abras tu corazón. Entraré a él
y cenaré con él y él conmigo. Usted sabe lo que es entrar a la comunión real de la enseñanza, entrar a la comunión verdadera con la palabra. No es leer una escritura y repetirla, es entrar a entender lo que dice Dios por medio de esa palabra. Aquí nos pone a nosotros como la puerta. ¿Por qué? Por estar en la enseñanza de verdad y real. Nosotros aquí nos pone la palabra como puerta. Perdón, hermano. Y ya le di el ejemplo del Salmo 24, que dice: alzaros puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Hay que procurar entrar al lugar de Dios. Apocalipsis 4, del 1 al 2, nos dice la palabra. Voy a leer rapidito de aquí. Apocalipsis 4. Dice del 1 al 2. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Se vería como que Dios está mandando a uno subir a algún lugar fuera de nosotros mismos, pero no en usted mismo y en mí mismo. Cuando dice que vio una puerta abierta en el cielo, es que se le abrió el entendimiento, se le abrió el sentido. Y desde ahí entra a tener lo que decía aquí: si alguno es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, eso mismito es lo que confirma este otro verso que leímos en Apocalipsis. Oyó la voz, porque mire cómo dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, usted ve, él oyó la voz, y por eso fue que pudo subir, porque pudo entrar a tener comunión, a tener comunión y a cenar con el Señor. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Usted se cree que eso es cualquier cena que está hablando aquí la palabra? Es entrarlo en la comunión, donde usted va a comer el pan con el Señor, donde usted va a entender el programa, donde Él le va a explicar, le va a expresar, le va a dar a usted concientizar, lo va a concientizar de todo lo que es la obra de Dios en su palabra. Eso no es comer cualquier cosa, eso no es comer pan ni comer locrio, como dice el hermano José. Es entrar a entender los misterios que están ocultos, porque miren cómo dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Quiere decir que ahí, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, seremos transformados. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El sentido de nosotros será transformado por el mismo Espíritu. Y entonces, inmediatamente, y aquí un trono. ¿Dónde sería que él vio ese trono? En los espacios, no. Que vio lo que dice la palabra: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y usted se tiene que ver sentado con el Señor en su trono, pero usted no se va a ver en los aires. Es que usted va a estar entendido. Usted va a estar sentado en lugares. Dios lo va a llevar a los lugares celestiales que tiene la enseñanza. Usted va a estar sentado
en lugares celestiales, en los lugares espirituales de la palabra. Usted va a ser sentado en la enseñanza para poder tener comunión y así estar en el aire con el Señor siempre. Pero tiene que ser llevado ahí. Eso no es que usted va a ir porque pueda ir por su propia cuenta. Hay que entrar por la puerta. Por eso dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Llegó el momento en que los sentidos le fueron abiertos. Lo mismo que dice las escrituras de Lucas 24. En el libro de Lucas 24, porque el trabajo de la enseñanza, hermano, es dejarnos en Cristo, para que Cristo sea la cabeza de la iglesia y Dios sea la cabeza de Cristo. Se cumple el programa ahí. En Lucas 24, aquí no menciona nada de la puerta, pero está hablando de la puerta, para que lo veamos así. En Lucas 24, vamos a leer 2 o 3 versos, porque es una escritura bien bella. Dice el verso 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, perdón, vamos a leer muy atrás. Vamos a leerlo más adelante. Vamos a leer desde el 30, hermano, perdóneme. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuándo fue que ellos lo vieron? En el partimiento del pan. Cuando partió el pan, como dice aquí la palabra, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le conocieron y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso en la enseñanza, en las reuniones de nosotros? ¿Cuántas veces? Y sigue diciendo, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, no es que abra las escrituras como yo las estoy abriendo, pero es que te abra el sentido, que te deje entender lo que está escrito. Porque un maestro, si yo voy a estudiar medicina a una academia, y yo tengo el libro aquí de medicina, el libro no me puede enseñar por sí mismo. El libro no me puede decir nada a mí de la medicina por sí mismo. Tiene que venir alguien y ¿qué? Abrir el libro y desatar los sellos. Darnos a conocer lo que es la medicina, y cuando dice abrir el libro es que abre la puerta, porque el que abre el libro es el que abre la puerta, pero no es que el libro, yo puedo abrir el libro, se puede abrir, no nos dice nada. Pero cuando alguien que ya está formado, que está concientizado en esta enseñanza, abre el libro para darnos a conocer, es una puerta que se abre, porque el que abre la puerta tiene que estar en el lugar de la enseñanza, porque el que está sentado en el lugar de la enseñanza es el que puede abrir la puerta en el cielo. Nadie puede abrir una puerta en el cielo si no está sentado en los lugares celestiales. Ese es el asunto, hermano, de la puerta. No es cualquier cosa. No estamos hablando aquí
de una puerta literal, para que nos quedemos mirando la puerta, como vuelvo y le digo, como la que está detrás de nosotros. Ahora mismo, la ciudad en el capítulo 21, lo vamos a leer ahora de Apocalipsis, pero quiero terminar aquí. Y se decían unos a otros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Aleluya. Pero él les decía, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No me voy a poner a meter en detalles ahí de los pies, de las manos, porque no estamos hablando de un cuerpo físico como lo que estamos. Eso es lo primero que le viene a la mente al hombre cuando habla de manos y de pies, pero no estamos hablando de un cuerpo físico. Vamos a mirar en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Y vamos a leer aquí el verso 10 en adelante. Y vamos a mirar bien atentamente estas escrituras. Hay que procurar entrar al lugar de Dios. ¿Por qué los discípulos quedaron constituidos como fundamentos y como las puertas eternas? Usted sabe que los discípulos vinieron a ser las puertas de la ciudad. Ustedes no sabían eso. Pues si no, lo vamos a ver aquí. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. No está hablando de la ciudad de Santo Domingo ni la ciudad de aquí de Winter Haven. Está hablando de la enseñanza. La ciudad es es la enseñanza real, como le dije al principio de la palabra. Es la enseñanza real de las escrituras. Esa es la ciudad. Y dice aquí, teniendo la gloria de Dios y su fulgor en ella. Era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y ahí sigue mencionando al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro.
La ciudad se haya establecido en cuadro, su longitud es igual que a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas. Pero vamos a mirar ahora. Bien, vamos a dejarlo aquí porque está dando la descripción de todo lo que está compuesto la enseñanza, porque es que la enseñanza hay una preciosidad increíble. Ahora, si nosotros tenemos esta forma de doctrina a la que nos hemos entregado, una enseñanza que es diferente a todas las enseñanzas, cualquiera no puede entrar a esta forma de enseñanza. Pueden entrar por todo, cualquiera de los hermanos que estamos reunidos aquí, que enseñan, cualquiera de los hermanos que están aquí, que son enseñadores, son constituidos una puerta. O le dan entrada a alguien o le privan a que entre. Porque a Pedro se le dio las llaves del reino y le dijo, lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía las llaves para abrirle el sentido a quien él quisiera, y se lo tenía también para cerrárselo a cualquiera. El que tiene las llaves es el que tiene la enseñanza real y es el que puede abrirle a un espíritu y darle paso a entrar al reino inconmovible que hay en Cristo. Entrar a esta forma de enseñanza, a esta forma de doctrina. Por eso es que nosotros, cuando le dije que todos aquí en sí somos puertas, unas puertas y otras puertas eternas, porque hay hermanos que han entrado a la eternidad de la palabra y hay otros que son puertas, pero como quiera hay que levantar, alzar, oh puertas, vuestras cabezas, es mantener la palabra en alto, levantar la palabra en alto, no dejarla caer por tierra, aunque usted no entienda la enseñanza espiritual de ella, aunque no entendamos la doctrina espiritual de la palabra, hay que mantener en alto la enseñanza. Porque los discípulos quedaron, ¿por qué los discípulos quedaron constituidos como fundamento y las puertas eternas? Nos lo dice ahí Apocalipsis, y dice Apocalipsis 21 del 10 al 14, nos lo explica claro ahí. Hermano, Dios nos ayude a entrar por la puerta y a saber que Jesús, siendo la puerta, es el portero, pero también es que es el redil, porque todos quedamos reunidos en la enseñanza, porque el redil es la enseñanza, Jesús es la enseñanza, Jesús es el buen pastor, pero el buen pastor tiene que repartirse entre los hermanos. Por eso es que a cada uno de nosotros se nos ha dado una porción, a los hermanos que enseñan, se nos ha dado una porción para que nosotros la ministremos. Pero no fue que nosotros nos la dieron por dárnosla, nosotros entramos en la comunión con la enseñanza y hemos hallado pacto, hemos hallado el sentido real de la palabra para poderlo compartir con los demás. Así que, hermanos, no voy a seguir dándole lata para que no se vayan a ansojar de lo que estoy hablando, pero miren algo, hermano, yo les quiero decir algo a ustedes. En Efesios 2, 17 al 19, escuchen bien estas escrituras, hermana Ana, léamela para que veamos el final de todo lo que hemos hablado. Efesios 2, del 17 al 19. Amén. Escuchen bien estas escrituras. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos a vosotros tenemos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Vuelve y léalo otra vez. Vuelve y léalo, sí. Del 17. Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Aguántate ahí. Cuando dice que a los que estábamos lejos, ¿lejos en qué manera? ¿Sería que estamos lejos de Jerusalén? ¿Que estábamos lejos de la ciudad de Jerusalén? ¿Será eso, a ese lejos que se refiere la palabra? No, lejos es porque estábamos a miles de años luz del sentido original de lo que está escrito. Que estábamos a miles de años luz, como decía un hermano, de lo que quiere decir Dios. Estábamos lejos, lejos de la enseñanza real. Pero miren qué lindo, si vuelve y léelo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Bien, las buenas nuevas de paz, la enseñanza real. Sigue leyendo el 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces no es por una persona. No está hablando de una persona por medio de una persona, es de la enseñanza, es de la puerta, esa enseñanza que se convierte en la puerta para entrar a Dios. Por eso Jesús dice, nadie viene, no dice nadie va, nadie viene al Padre, sino por mí. Estamos hablando de que tenemos que entrar. Israel va a tener que entrar por la enseñanza de Cristo para poder entrar y quedar en la eternidad de Dios. Para poder entrar, como dice aquí, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, perdón, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Creo que estamos en la enseñanza de gloria y Dios nos ha de dejar en él. Dios nos ha de dejar en Cristo. Y como dice segunda de Pedro, para terminar, 1 del 10 al 12, hermana, léalo. Segunda de Pedro. 1. Segunda de Pedro 1 del 10 al 12. Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Tenemos que nosotros, como dice aquí, procurar hacer firme. Nosotros tenemos que procurar estas cosas, la firmeza, porque Dios nos ha hecho un llamamiento, pero nosotros tenemos que buscar entrar en que seamos elegidos. ¿Por qué? Porque cuando yo traigo un montón de madera para trabajar en el taller mío, yo toda la madera la pongo en una esquina. Toda la madera que está ahí yo no la voy a usar. Toda la que está ahí está en el taller, pero no toda va a ser usada. Elijo cierto material para cierto trabajo. Y el que es elegido es el que va a entrar a dónde, a tomar la forma que yo le quiera dar en el trabajo que voy a hacer. Por eso es que tenemos que procurar ser elegidos, que nuestra elección
se haga una realidad. Y yo, hermano, yo le voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo no he estado muy bien de salud últimamente. Mi condición física no ha sido la mejor en estos días y he tenido una lucha grande con mi salud, pero mi compromiso con Dios yo no lo voy a dejar por nada. Yo, aunque me esté muriendo, me esté arrastrando, aunque no pueda, yo voy a cumplir con lo que Dios ha puesto en mis manos. Hasta que tenga el último hálito de vida, voy a cumplir con el Señor, porque para eso Dios nos ha llamado. Así que, hermanos, queden en la gloriosa paz de Cristo, queden en la gloriosa paz de Cristo, y la semana que viene empiezan los turnos desde el principio. Hermana Ana, la semana que viene le toca el turno al hermano Rafa, que no lo vi por aquí, no sé si estaba ahí, pero para que se lo deje saber, hermano José. Amén. Déjeme parar esto aquí, pues la paz de Cristo sea con todo, y hasta aquí llega la parte de la enseñanza.